quiero compartirles algunos pensamientos que yo tuve en este tiempo. Resulta que con Lizzie estuvimos pensando ahí juntos como familia, hablando un poquito y quizás haciendo algunos planes, ¿no? Y hablando como de aquí un poquito para más allá. Y claro, vinieron ideas y entre todo eso pues pero siempre con este temor de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Que es lo más importante, ¿verdad? Y qué importante es tomar decisiones para nosotros, personal, pero también como familia, ¿verdad? Y creo que siempre hemos estado haciendo decisiones. El punto donde tú estás en este momento es porque pues hiciste decisiones, estás aquí, hiciste buenas decisiones y estás acá. Pero también hay que reconocer que en la vida, pues yo por lo menos hice muchas malas decisiones, ¿sí? Y tuve que llevar consecuencias, llevarlas a las consecuencias, ¿verdad? Y hoy puse como título, si me ayuda acá, el título, empantanados en nuestras malas decisiones. Yo quería decir empantanadas en nuestras, bueno, ahí me corrigió Caro y dije, sí, tienes razón, yo dije, empantanados en nuestras estúpidas decisiones. A veces, ¿no? Y dije, no, pero es muy fuerte, es cierto, entonces lo cambiamos, dije, malas decisiones. A ver, si me escuchan es de estúpidas decisiones, por favor, no me la tomen mal, ¿ya? Sí, a veces tomamos estúpidas decisiones, tontas decisiones, que no nos hacen para nada bien. Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, algunos en auto, en bicicleta, no sé qué, pero resulta que tienes que llegar a un lugar y tú sabes, si estás en auto, pues hay muchos letreros que te indican a la derecha, izquierda, parar y todas esas cosas, ¿no? Y te ayudan bastante. Pero muchas veces cuando nosotros no dejamos o nos pasamos o hacemos deliberadamente, pasamos una de esas señales, pues quizás hay consecuencias. Y las consecuencias muchas veces son dramáticas, ¿sí? Por no haber seguido las señales, ¿sí? Y tiene que ver esto con nosotros en la vida como cristianos, ¿sí? Dios quiere que tomemos buenas decisiones, pero muchas veces nos pasamos, queremos cortar el camino o ir por otro lado y deliberadamente pasamos algunas señales que Dios nos dice que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, y pues nos empantanamos, nos quedamos en ese lugar empantanados con nuestra mala decisión y no vamos a ningún lugar. Nos quedamos ahí y lamentablemente muchos se quedaron empantanados y murieron con el tiempo, perdieron su fe, ¿sí? Esto es el tema que quiero compartir. En Malaquías 1, 2, 3 Malaquías capítulo 1, 2 y 3 dice así: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob
dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Fuerte, es un versículo muy fuerte, ¿sí? Son dos hermanos y Dios está diciendo, yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y no solamente es eso, porque dice después, convertí sus montes en desolación. Se las pagó. Realmente estaba mal. La consecuencia fue terrible para Esaú. No fue solo que Dios aborreció, sino que tuvo consecuencias. No tuvo el favor de Dios. Y justo Glada compartió este versículo, ¿no? En el Salmo 135, Glada. En el versículo 4, 135, versículo 4, que hoy nos acaba de leer, Glada dice, porque Jehová, Dios, ha escogido a Jacob para sí y a Israel por su posesión suya. Pero tienes que recordar algo, querido. El plan original no era que Jacob sea bendecido, que tenga el favor de Dios como el primogénito en la familia. Fue Esaú. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que Dios diga, yo aborrecí a Esaú y amé a Jacob, escogí a Jacob? Y en Romanos 9:13 nos vuelve a confirmar, nos dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú, vuelve a decir, aborrecí. Estos versículos nos chocan, ¿verdad? Nos chocan, nos golpean. ¿Cómo puede ser que Dios pueda aborrecer a una persona? ¿Cómo puede ser que Dios deje a una persona desolado, sin la bendición y sin su favor? Jacob y Esaú eran dos hermanos, ¿se acuerdan? Génesis. Ninguno de los dos era perfecto. No eran perfectos. Jacob tenía muchos problemas. Esaú lo mismo. Y ninguno aquí es perfecto. Todos tenemos algo que Dios está tratando. Pero ¿por qué Dios rechazó a uno y amó a otro? ¿Por qué Dios eligió a Jacob? ¿Por qué Dios eligió a Jacob para darle su favor? Y para que otro esté en la bancarrota de su vida, que no haga nada más sin la bendición. Quizás vamos a encontrar algunas respuestas en Hebreos. ¿Por qué Esaú fue rechazado? ¿Y por qué Jacob recibió el favor de Dios? Pero quiero que sepas, pero no fue por el comportamiento nada más. Porque si fuera por el comportamiento que Dios dejó y dijo que aborreció a Esaú, pues todos aquí no estaríamos aquí presentes. Porque a veces nos comportamos, muchas veces, ¿no? Sub y baja, a veces tenemos nuestros tiempos. Si fuera así, ninguno de nosotros estuviera aquí, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Hebreo 12, del 12 al 17, vamos a ver. Y vamos a enfatizar algunos versículos que lo que dice de Esaú aquí. Primeramente dice
por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Mirad bien, no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta aquí no nos habla nada acerca de Saúl ni por qué, pero después vean lo que dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nos está hablando algo más, ¿cierto? Nos está diciendo por qué. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Le está diciendo que Esaú fue un profano y que por una comida vendió ¿qué? ¿Qué es lo que vendió? A veces se nos pasa y leemos rápido y es una pregunta, pero ¿qué significaba esto, queridos? Y sigue los versículos y dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, está hablando de Saúl, que después, deseando heredar la bendición, Esaú se dio cuenta aquí, pero pues, ¿qué hice? Pero si pues yo aquí tengo mucha ventaja para ser el hermano mayor, la heredad, los campos y todas esas cosas que me pertenecen, algo así, ¿verdad? Entonces, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Nos está diciendo algo muy interesante aquí y que después quiero desarrollar con ustedes. Y es también, este versículo habla de muchos de nosotros, cómo estamos caminando. Y Dios quiere alertarnos, quiere animarnos a que nosotros tomemos decisiones correctas, no decisiones malas, estúpidas. ¿Sí? Queridos, paralelamente quiero decirles que no hay nada más poderoso, querido, de un cambio de mente para hacer la voluntad de Dios. Dios nos anima a que no nos conformemos en este siglo, sino que cambiemos nuestra forma de pensar para hacer lo que Dios quiere que hagamos y no lo que yo quiero o lo que los demás quieren o como yo pienso que tengo que ir o hacer las cosas, sino como Dios quiere. Pero para eso necesitamos un cambio de mente. Amén. Querido, la batalla en la vida entre el bien y el mal, lo verdadero, lo falso, lo que es victoria, lo que es derrota, la batalla entre la voluntad de Dios y la voluntad, nuestra propia voluntad o la voluntad de las tinieblas, todas estas batallas se desenvuelven en nuestro pensamiento, en nuestras mentes. La mente determina qué tipo de vida vas a vivir ahora. Amén. Este presente, la manera como tú vives, va a determinar tus pensamientos. ¿Tienes los pensamientos de Cristo para hacer su voluntad o no la tienes? O simplemente es un esfuerzo de ti, de tu voluntad, tus emociones.
Muchas veces culpamos la vida que hoy llevo. Mis padres tienen la culpa porque vivo así. No, mi jefe tiene la culpa porque yo vivo así. No, el predicador tiene la culpa porque yo vivo así. Mis amigos tienen la culpa y empezamos a buscar personas, situaciones que decimos, ellos tienen la culpa porque yo vivo como estoy. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Entonces, no es porque tus papás, no es porque tu jefe o tus profesores o tus amigos, no es. La palabra aquí en Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es tu pensamiento en su corazón, tal es. Así eres. Entonces, queridos, ¿qué están en nuestros pensamientos? ¿Tenemos los pensamientos de Cristo? ¿Queremos hacer la voluntad? ¿O estamos siendo influenciados? Así como tú piensas, así eres, dice la palabra. Entonces, si no cambiamos la manera de pensar, queridos, no vamos a poder cambiar nuestra forma de vida. Esa vida cristiana que queremos. Si cambias tus pensamientos como Dios quiere, como Dios dice, vamos a poder cambiar. Va a haber cambios en nuestra vida como Dios quiere que haya cambios. Amén. En esos pasajes de Hebreos que acabamos de leer acerca de Saúl, ¿ya? ¿Recuerdan Hebreos? Acabamos de leer. Nos habla de la inmoralidad de la gente y nos muestra e ilustra esos problemas de inmoralidad, ¿cierto? Con este hombre llamado Saúl. Porque en Hebreos dice, no sea que haya algún fornicario, problema moral, o un profano como Esaú. De entre todos los hombres que existen, Dios nos dice que Esaú tenía un problema muy fuerte en su corazón. Hemos escuchado muchas prédicas, pero nunca hemos escuchado de Saúl alguna prédica, quizás sí, no sé. Y creo que nadie llamaría, pues, en este caso, a su hijo Esaú, cuando tú ves, ¿no? ¿O alguien se anima? Y lo que leemos en la Biblia, leemos acerca de Dios, de Abraham, Isaac y Jacob. Siempre hemos escuchado el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero piensa, ¿por qué Jacob? Si era Esaú el que tenía que estar ahí. Esaú era el heredero. Esaú era el hijo mayor. Él tenía la bendición espiritual de Dios. ¿Sí? Tenía el derecho de todas las cosas que tenía el Padre. ¿Sí? De las propiedades, de los servicios, de todas las oportunidades espirituales. Tenía el derecho de todo el favor de Dios por ser el hijo mayor, primogénito. Pero la Biblia nos dice que Saúl tenía hambre. Saúl está en uno de esos días en el campo cazando
todo el día, con hambre, el estómago ahí vacío, sonando el estómago, me imagino. Llegó a la casa y cuando encuentra en la casa encuentra a su hermanito Jacob cocinando. Jacob, me imagino, era pues vegetariano. Jacob era vegetariano, ¿sí? Y Jacob está cocinando una rica sopa de pollo, no sé, bolivianos de chairito. Excelente la sopa, deliciosa sopa. Ustedes no sé cuál sopa en tu país. ¿Qué sopa hay en tu país, Caio? ¿Cómo? ¿De bacalao? Sopa de pescado. Sopa de pescado. No sé, hay algunas sopitas, ¿no? Que nos hacen la boca, pues, agüita, ¿verdad? Entonces, imagina, Esaú llega tarde a casa con esa hambre, querido, y un hombre, me imagino, fuerte, era cazador, y necesita alimentarse, llega y vuelve, esa sopa deliciosa de Jacob, mi hermanito, ¿sí? Entonces nos dicen dos cosas de Jacob. Uno, que era vegetariano y era buen cocinero, ¿sí? Entonces, Jacob aprovecha el momento y ofrece un plato de su rica sopa de chairito, sopa de pescado, no sé qué más, y le ofrece esa extraordinaria sopa a su hermano a cambio de algo, de su primogenitura. Cambiemos, te doy esta sopa deliciosa ahora si tú me das tu primogenitura. Si tú me das, en otras palabras, todos los derechos y las bendiciones de ser la generación, la genealogía de Jesucristo, me la das a cambio por una sopita. ¿Y qué creen que pasó? Esaú cambió, hizo el negocio con su hermanito, prefirió la sopita a cambio de todas las bendiciones por la cual esa genealogía de la cual Jesús vendría. Fuerte. O sea, en otras palabras, cuando habla el Dios de Abraham, de Isaac, aquí en la Biblia, queridos, debería estar Esaú, pero él la vendió. Él negoció por un plato de sopa y no encontramos el nombre de Esaú, porque dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tremendo. Mateo 1:2. Ya Mateo 1:2, ¿qué dice? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Qué triste cuando Dios tenía un plan para Esaú, así como la tiene para ti. Estás pensando, sí, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para ti. ¿Sí? Está escrito. La tiene. Como la tenía para Esaú. Qué privilegio, ¿verdad? Y dice que está escrito. Pero él prefirió cambiarlo. La Biblia tendría que decir, Esaú, queridos, en la Biblia nos dice que están dos hombres
que vieron una oportunidad de haber sido llamados por Dios y hacer su voluntad. Eran perfectos, no eran, pero decidieron hacer la voluntad de Dios pese a lo que pese, ¿sí? Y sus nombres fueron escritos en la Biblia. Querido, la Biblia nos dice que la salvación es lo más precioso que nosotros tenemos. Y que en esta genealogía de Jesús, cuando ves engendró, nosotros hemos sido nacidos nuevamente en Cristo, ¿sí? Y ahora nuestros nombres, tu nombre está escrito, quizás no en la Biblia, pero en el libro de la vida. Está escrito que tú eres salvo porque crees en Jesús, porque sabes que es el privilegio de hacer la voluntad de Dios, de glorificarlo, de ser su hijo, de ser su hija. Y tu nombre está escrito ahí. Está escrito. Amén. Amén. Así como tenía que estar la de Saúl, pero no está. Tengamos cuidado. ¿Sí? Podríamos cambiar semejante privilegio por un plato de sopa. Quizás no es sopa ahora, ¿no? Pero hay muchas cosas que parecen deliciosas al ojo y son muy seductoras y nos dejamos llevar muchas veces. Tomamos una decisión mala y nos empantanamos por nuestra mala decisión, como se empantanó Esaú, que aunque quiso después, no pudo más, ¿cierto? Queridos, hay algo interesante en esto. Esaú quería satisfacer una necesidad temporaria de un momentito. Y dijo, sí, vamos a negociar mi primogenitura. O sea, él negoció una necesidad temporal, todo su futuro, toda la eternidad, por un plato de sopa. Algo temporario, por algo incalculable, por su futuro y toda la eternidad. ¿Qué pasó? Tomó una decisión mala, tonta, estúpida, ¿cierto? Fue eso. Porque siempre, a veces hemos escuchado estos mensajes como que Jacob engañó a su hermano Esaú. ¿Sí? ¿Jacob lo engañó? ¿O qué pasó? ¿O realmente Esaú tomó una decisión mala? Imagínate, es como si alguien en este momento te dijera, en este momento te da un certificado, hermano, donde te garantiza que ganaste un premio, que te garantiza una casa, te garantiza todo amoblado, te garantiza la beca para tus niños, para toda la vida, para la universidad, hasta que se hagan profesionales. Te ofrecemos este apartamento todo decorado, amoblado, lo último, las llaves del auto, como cualquier auto que tú quieres. Y como plus, un pago total de todas las vacaciones para ti y tu familia hasta que tú partas con el Señor por el resto de tu vida.
Y de repente encuentras que tu equipo favorito juega el fin de semana y viene tu amigo, que se llama Jacob, y te ofrecen un ticket. Oye, está jugando no sé cuál, ¿no? Tu equipo, te ofrecen un ticket. Y tú estás como, ¿en serio? Yo te ofrezco a cambio de ese certificado. Cambiemos. ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptas? Si lo aceptas, no puedes decir que es engañado, simplemente hiciste una mala decisión, queridos. ¿Cierto? Es una mala decisión. Al tiro tú sabes que esto es mala decisión. No puedes cambiar semejante premio donde te garantiza tantas cosas por un momentito de placer. ¿Cierto? Fue lo mismo. No fue para mí que, bueno, pues el hermanito, pues por ahí se avivó y dijo, pues te ofrezco, pero al final la decisión que él ha tomado, Esaú, y tomó mal la decisión que había. Esaú no solamente cambió su futuro, su vida por un plato de comida, pero también tuvo una consecuencia para toda la familia por un plato de sopa. ¿Sí? Es así que tu hermano, cuando Dios te bendice, cuando tú eres escogido, cuando Dios te llama a formar parte de su familia y tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sabes? Tú eres esa ventana, ese utensilio que Dios va a utilizar para bendecir tus familiares, tus hijos, tu esposo, tus amigos, tus compañeros. Y ese es un efecto dominó que Dios va a utilizar para bendecir otros que están por ahí. Pero cuando tomamos una mala decisión como la que tomó Esaú, queridos, y cambiamos toda esta bendición, pues no solamente afecta nuestra vida, pero también afecta toda nuestra familia. Triste, ¿verdad? Tomar una decisión con consecuencias permanentes en la vida por un momento temporario no vale la pena. Entonces, cuidémonos de tomar decisiones malas que después muchas veces estarnos, ¿sí? Porque las consecuencias a veces uno las lleva. Queridos, no tenemos que dar nuestro destino, nuestro futuro, nuestra familia por algunos minutos de placer, de darle placer a la carne, de darle placer a las emociones. No. Amén. Amén. No te olvides que el diablo, un enemigo, que el negocio de él es mandarnos tentaciones, mandar tentar a los hijos de Dios con esos momentos de placer temporarios para apartarnos de la presencia de Dios, para apartarnos de nuestra salvación y para tirar a la borda nuestro destino, los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Todos. No quiero decir que algunas veces pues no la vamos a cometer, no vamos a cometer el error tomar algunas decisiones. ¿Sí? Las hemos tomado. Yo personalmente he tomado muchas decisiones al principio
antes de Cristo, principio, muchas decisiones malas, emocionales, decisiones malas, estúpidas, como dije, ¿verdad? Pero solo por satisfacer quizás una necesidad temporal. Queridos, yo creo que no soy el único que ha tomado decisiones malas muchas veces, así como que también Esaú no fue el único que tomó esas decisiones. ¿Sí? Muchos hemos tomado malas decisiones. Pero lo más fuerte de este pasaje que leímos en Hebreos es que cuando Esaú se dio cuenta, parece que era demasiado tarde, no podía cambiar o arreglar la situación que tenía Esaú. La Biblia nos dice que no había espacio para el arrepentimiento. Aún dice que había derramado muchas lágrimas, ¿sí? Es lo que leímos, ¿cierto? Pero aún las lágrimas no pudieron cambiar esa decisión tan mala que él había tomado antes. O sea, las lágrimas no son señal para cambiar a una persona. Puede ser que nos lloremos y pensemos que no, las lágrimas no es una señal de cambio, queridos. Y no es que estoy diciendo que llorar no es algo sincero, pero lo que estoy diciendo que llorar no es suficiente. No es suficiente. Cuando vemos a su hermano Jacob, que también tomó decisiones equivocadas, y cuando vemos muchos hombres de la Biblia que han tomado muchas decisiones equivocadas, como se acuerdan Adán y Eva, por ejemplo, ¿cierto? Tomaron decisiones malas. Abraham tomó decisiones malas, no fue el mejor. Él decidió mentir, por ejemplo. Él dijo que Sara, su esposa, alguna vez era su hermana, solo para guardar el pellejo, ¿cierto? Y guardar su vida, ¿cierto? Sara tampoco era mejor. Tomó una decisión mala. ¿Qué pasó con Sara? ¿Qué hizo Sara? Entregó a su sierva Agar para que Abraham tuviese hijos. Entonces, imagínense si fuera por tomar decisiones solamente malas. Todos estuvimos fuera y descalificados en este momento, ¿cierto? Como Esaú, como Pedro también, que tomó decisiones malas. El problema es que muchos siguen empantanados en su mala decisión. Es que muchos no han tenido un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Cuando no hay arrepentimiento, seguimos empantanados en nuestras malas decisiones, queridos. Realmente a veces es una frustración cuando vemos que queremos cambiar una y otra vez. Y quizás podemos llorar mucho por las consecuencias, ¿cierto? Pero no nos arrepentimos como Dios quiere. La Biblia nos dice que no hay ningún inmoral o profano como Esaú. Ahora, ¿qué significa eso? Quiero ir un poquito más allá. Cuando dice la Biblia
que no haya ningún inmoral o profano como Esaú, que por una sopita vendió su primogenitura. La inmoralidad espiritual, el apartarse del Señor, el hacer las cosas en la carne, en las emociones, vendiendo, rechazando la voluntad de Dios, querido. Es lo más fuerte, rechazar a Dios y apartarse conscientemente de Dios. Imagínense, Saúl tendría que ser, no solamente tendría que ser el heredero, pero también tendría que ser el sacerdote de la familia de Abraham. Pero a Esaú no le interesó este privilegio, esta gran bendición, este favor de Dios. Estas bendiciones espirituales no le interesó a Esaú en ese momento. Rechazó, en otras palabras, él rechazó a Dios y sus planes. Él despreció a Dios y sus planes. Eso era fuerte. Lo que significa profano cuando habla de Saúl, ¿qué significa profano? De latín dice, profano en latín, pro significa favor o en contra, y fano es templo, o que lo que significa aquí, que Saúl fue en contra de Dios, fue en contra y despreció a Dios en su vida. Despreció la primogenitura como sin valor. No valorizó para nada a Dios y sus planes. En Hebreos 12:17 hemos leído esto, nos dice: después, deseando la bendición de la primogenitura, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Queridos, este pasaje muchas veces es mal entendido. Muchas veces queremos entender de que el pobre Saúl quiso arrepentirse y Dios no lo aceptó. No es así. ¿Qué pasa aquí? Esaú descubrió más tarde que la primogenitura estaba incluida una herencia de un hijo mayor. Estaba interesado en la herencia, en lo provechoso que era ser primogénito. Por eso dice que procuró con lágrimas nuevamente. ¿Sí? Pero no era un arrepentimiento. Él no se arrepintió como tenía que arrepentirse. Había un ¿cómo se llama? Remordimiento. Él supo y se dio cuenta: wow, perdí la casa, perdí el auto, perdí el banquete, perdí esto y perdí el otro. ¿Cómo? No, pero por favor, ahora sí, yo quiero todo lo que perdí, yo quiero esto. Y empezó a llorar por lo que había perdido. Pero Dios, la presencia de Dios, no había arrepentimiento de parte de Saúl. No era un arrepentimiento genuino porque no quería regresar a Dios. Era un remordimiento, queridos, de haber perdido todos esos beneficios, nada más. Así como Judas, ¿se acuerdan de Judas? Que se dio cuenta de su mala decisión. Él había tomado una mala decisión de haber entregado a su maestro, a su Señor. Pero él no dio lugar a un verdadero arrepentimiento y se dejó absorber por el remordimiento y la culpa hasta el extremo del suicidio, empantanado en su mala decisión. Arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento ahora? La Biblia nos dice
que para Esaú no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Él no se pudo arrepentir como tenía que arrepentirse. Arrepentimiento en griego es metanoia. Y lo que significa es un cambio de mente. Es un cambio radical de mente. Arrepentimiento es como estás avanzando a este lugar y dices no. Viene el arrepentimiento y dices perdón Dios, yo vuelvo a casa. Das un giro total para el otro lado. Un cambio de mente, cambio de dirección. Y ese cambio de mente, queridos, cambia nuestros comportamientos y cambia nuestras acciones como cristianos. Amén. Amén. El arrepentimiento hay un cambio y cambia nuestro comportamiento y cambia nosotros como actuamos. Ese cambio de mente nos impulsa a hacer la voluntad de Dios, a mirar bien las señales que Dios nos muestra para nuestras vidas y por dónde y cómo tenemos que seguir. ¿Se acuerdan? Yo estaba viendo con Gif y los chicos en esta Pascua la pasión de Cristo. Todos ustedes hemos hablado mucho de esto. Me toca mucho en ese momento cuando Jesús está en el monte, cuando está orando, ¿no? Delante del Padre. Y Jesús está ahí y le dice al Padre, Padre, no se haga mi voluntad, que se haga como tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y esa es la mente de Cristo, para adorar y dar gloria a Dios. Ese es el cambio de mente, ese es el arrepentimiento que Dios quiere. No se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Dios. Amén. Amén. Y cuando vemos esas definiciones de arrepentimiento, querido, no vemos en esas definiciones lágrimas. Porque lo que vemos a veces es que mucha gente, pues, pensamos que por las lágrimas hay un cambio. No, y no digo que no, puede ser, pero el verdadero arrepentimiento es un cambio genuino. Amén. Amén. ¿Puedes arrepentirte y no haber emociones? Claro que sí. Es una decisión. Entonces, Esaú quería la bendición, quería todas las bendiciones sin el verdadero arrepentimiento. Esaú quería el auto, quería la casa, quería todas las bendiciones sin Dios. No funciona, queridos. No funciona así. Cuando nosotros nos preguntamos por qué no hay cambios, porque simplemente no hay arrepentimiento genuino delante de Dios, queridos. Solamente a veces buscamos experiencias bonitas, ¿sí? Buscamos experiencias emocionales. Queremos tocar las emociones de las personas, pero cuando salen, siguen siendo lo mismo. Yo creo que Dios quiere que tengamos un arrepentimiento genuino. Y si lloras o no lloras, puede ser, pero Dios quiere ese arrepentimiento, que tengas ese cambio de mente como Dios quiere. Y que digas, hágase la voluntad tuya y no la mía, mi Dios. Amén. Amén. Para terminar, hay una parábola
¿sí? Cuando vemos en Lucas 15 al hijo pródigo, el hijo le dice al padre: Padre, quiero mi herencia, quiero todo lo que me pertenece a mí, ¿sí? Pero quiero mi vida fuera de ti, no quiero más. ¿Y qué pasó? El padre, quizás con todo el dolor, le dio la herencia, y lo que pasó, el hijo se fue. Y lo que nos dice en los versículos de Lucas 15 más para allá, que este muchacho vivió, como dicen, la vida loca, entre comillas, ¿no? De fiesta y fiesta, de pecado, lejos y apartado del Padre, lejos de Dios, haciendo su propia voluntad, tomando decisiones malas, fuera de Dios, pensando que ese era el camino. ¿Qué pasó? Se fue el dinero, se fueron los amigos, se acabó la fiesta. Y lo que pasó en ese momento, cuando se encontró que todo se fue, se encontró nuevamente con esa mala decisión que había tomado. Esa mala decisión de querer vivir un momento temporario para su carne, un momento temporario para satisfacer sus emociones y su carne. Y nos dice en ese momento que este muchacho tuvo hambre porque ya no había dinero, no había nada. Tuvo hambre. Y esto nos hace recordar a Esaú, que tenía hambre. ¿Sí? Y la hambre es una necesidad. Todos tenemos necesidad. Todos tenemos pruebas. Todos tenemos circunstancias. ¿Sí? La Biblia nos dice que el hijo pródigo quería satisfacer ahora esta hambre con la comida de los cerdos. Y yo creo, Dios en esta historia utilizó la misma necesidad y tenemos la decisión. Así como Esaú tuvo una decisión, podía decidir mantener su como es el primogenitura, las bendiciones de Dios, o la sopita. Aquí, dice el hijo pródigo, tenían igual, la misma oportunidad. Y parece que las necesidades, las pruebas, son una oportunidad, queridos. Una oportunidad para tomar una buena decisión, para arrepentirnos de nuestras malas decisiones. Una oportunidad para volver a la casa del Padre, para regresar nuevamente al Padre, pero de la manera como Dios quiere, con el arrepentimiento genuino. Porque en el versículo 17 de Mateo 15, miren lo que dice. Nos dice, volviendo en sí, este muchacho, volviendo en sí, me levantaré e iré a mi padre y le diré que he pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado hijo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está ahí?
a Lucas 15, Lucas 15, 17. Volviendo así, nos dice que en ese momento hubo un cambio en mente, un arrepentimiento en ese momento de este muchacho. Y dijo, ¿qué estoy haciendo? Me arrepiento. Qué mala decisión he tomado. Qué estúpida decisión, qué tonta decisión que yo me he apartado del Padre, teniendo todo mi Padre. Y yo aquí. Y nos dice, volviendo en sí, me levantaré e iré a mi Padre, le diré que he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Está apuntando a quien hirió a esa persona, a quien lastimó. Me levantaré e iré a mi Padre. No está deseando las bendiciones del Padre, o no está deseando la comida solamente del Padre, está diciendo, iré a mi Padre. Yo necesito de mi Padre. Y le diré que he pecado contra ti. Yo he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y eso es lo que no hubo en Esaú, queridos. Eso es lo que no pasó con Esaú. Que no hubo un verdadero arrepentimiento. Porque lo que Esaú quería, llorando y llorando, solamente eran las bendiciones, pero no quería al Padre. No quería estar en la casa del Padre nuevamente. Y no reconoció el pecado. Y por eso Dios dice que amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y en este versículo del hijo pródigo, que al regresar del hijo, este hijo pródigo, después de haberse arrepentido, yo cambio mi mente, estaba aquí, me arrepiento y ahora vuelvo a Padre. Arrepentirse, cambiar de dirección, ir a hacer la voluntad de Dios, venir nuevamente a la casa del Padre. Y nos dice la Biblia que el Padre los recibió nuevamente como un hijo. Este hijo no se sentía más hijo, pero el Padre dice, no, tú eres mi hijo. Estoy feliz nuevamente que estés nuevamente en casa. Y le devolvió todos los derechos. Le devolvió la autoridad que él tenía, la familia, el ser nuevamente hijo. Todos los favores de la casa del Padre lo volvió a tener. Esto ocurre solamente cuando hay un cambio de mente, un arrepentimiento genuino, no un remordimiento, queridos, no solamente lágrimas, sino un cambio de mente, un arrepentimiento. ¿Qué hago aquí empantanado? No pertenezco a este lugar. Regresaré a mi Padre y le diré que he pecado contra él. Amén. 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 Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y cambiar nuestra mente como Dios quiere, hacer la voluntad de Dios. Amén. 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 Quiero animarte. Quiero animarte en esta tarde, querido hermano, hermana, que si has tratado de algunos cambios en tu vida y no has visto fruto, te animo a que reconsideres, analices y veas si no estás en este pantano que te tiene atrapado
Y que la única manera de salir de este pantano es de arrepentirte. No más tu voluntad. Ya no más esos deseos momentáneos de la carne. No más esos deseos momentáneos de los deseos, de las emociones. No más. Quiero animarte a que pongas un punto en tu vida y des cambio a tu vida, dirección, esa dirección que Dios quiere a la casa del Padre, para que hagas la voluntad de Él y no la tuya. Es ahí donde Dios va a devolver todo lo que te pertenece. Él tiene un plan y un propósito de Dios. No lo desperdicies, no lo menosprecies por un plato de sopa. Amén. Amén. Vamos a orar. Tómate un minutito para hablar tú. No te olvides que Dios está acá. Él es omnisciente, omnipresente. Él ve tus pensamientos. Él conoce tus pensamientos, tu corazón. Quisiera que le hables a Dios desde lo más profundo y sincero corazón. Y le seas sincero y le digas: Dios, estoy empantanado. Y fue por mis malas decisiones. Y no quiero quedarme aquí. Quiero reconocer, quiero arrepentirme y volver a casa, Padre. Quiero volver a tu presencia. Que lo más precioso que puedo tener, tu presencia. Vamos a orar ahí en tu corazón, como tú quieras. Sí, Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias, mi Dios, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, palabra de vida, palabras, Señor, que nos trae convicción, palabras, Señor, que nos redarguye. Padre, te damos gracias. Y queremos decirte que estamos muy agradecidos, Padre, que tú nos hayas escogido, que tú nos hayas elegido, que tú nos hayas llamado para ser parte de tu familia, que nos hayas hecho hijos e hijas. Padre, muchísimas gracias. Y sí, mi Dios, perdónanos por las tantas malas decisiones, Padre, que hemos tomado en la vida. Ayúdanos a no volver a tomar malas decisiones. Ayúdanos, Señor, a salir. Si hay muchos de nosotros que seguimos empantanados en las decisiones malas que hemos cometido, llevando consecuencias, ayúdanos a salir. Y sabemos que tenemos que arrepentirnos, y que es ese arrepentimiento genuino de cada uno de nosotros, y queremos hacerlo todas las veces que fuera necesario. Reconocer que sin ti, mi Dios, pues esta vida no tiene sentido, no tiene valor. Para nosotros, tu presencia, mi Dios, hace toda la diferencia. Y sí, mi Dios, queremos escoger cada momento, cada día,
estar en tu presencia. Queremos escoger, mi Dios, tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mente. Queremos los pensamientos tuyos. Queremos la mente de Cristo en nosotros. Porque sabemos que lo más poderoso es el cambio de mente para tener una vida en victoria. Ayúdanos. Padre, gracias. Yo te agradezco por cada uno de mis hermanos y hermanitas, hermanos que nos ven o que escucharán. Pido, Padre, que pues podamos seguir en el camino y, Señor, haciendo siempre tu voluntad, mi Dios, ahí en la casa del Padre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.